Gracias por participar en mi canal. Recuerda activar las campanitas para recibir notificaciones de los videos que subo a diario. Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les he traído este corto video para que aprendamos a hacer efectos increíbles en C++, utilizando solamente textos. Así que sígueme en mi canal y hagamos este pequeño programa a continuación. Hola, empecemos a hacer este programa. Entonces, por favor, incluye las siguientes librerías. Vamos a incluir la librería conio.h y también vamos a incluir string.h. Y coloquemos también estas otras que normalmente las usamos en todos nuestros proyectos que tengan que ver con manipulación de textos. Vamos a incluir también la stdlib. Y por último vamos a incluir la dos.h. Bien, entonces, para hacer nuestro programa vamos a crear una función principal. Vamos a crear el bot main. Recuerda abrir y cerrar de una vez los corchetes, que esto es muy importante para que tu programa esté organizado. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a empezar aquí a hacer nuestro programa. Entonces, ponle cuidado a lo que vamos a hacer. Vamos a crear unas variables para manejo de columnas y filas. Entonces las voy a llamar xcol, xfill, una para la columna y una para la fila. Y eso me permitirá mover el texto desde una determinada columna y una determinada fila. Y también voy a crear una variable para manejar el color. Entonces voy a usar bcolor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Observa cómo hago para colocar una pantalla en un color único de fondo. Usamos text background y coloco, por ejemplo, el 0. El 0 es el color negro, según te lo muestro ahí en la tabla de colores. Entonces, ¿qué sucede si yo hago un clear screen en este momento? Si yo primero defino un color de fondo negro y luego le digo borre pantalla, pues la pantalla se va a borrar y va a quedar de color negro. Entonces, esto es como crear un fondo completo de pantalla. Bien, hagamos a continuación la primera línea. Entonces, recuerda nuestro objetivo que vimos, que era crear una primera línea que contiene una serie de caracteres gráficos. Entonces, vamos a subir esto para que se vea mucho mejor en la pantalla. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir un color de texto de código número 14. Ahí en la tabla ves cuál es el color número 14, que es un amarillo. Y a continuación voy a desplazar el cursor a una posición fija de columna. Váyase a la columna 1 de la fila 1. Y aquí utilizo cprintf para imprimir un carácter en modo con colores. Ahora bien, cprintf porcentaje C. ¿Y qué código de carácter coloco? Entonces observa. En el gráfico que te estoy mostrando, el código 201 es la esquina superior izquierda en formato doble, así como lo ves. Entonces voy a hacer el siguiente gráfico, el que está debajo. Voy a irme a la misma columna 1, pero a la fila número 3. Y en esta voy a colocar cprintf, lo mismo, porcentaje C. Y en esta ocasión voy a usar la barra paralela, las dos barras que ves ahí en pantalla, que es el código 186. Y ahora me voy a la misma columna 1, pero a la fila 4, e imprimo el cierre de la barra, o sea, la esquina inferior izquierda, que como ves en el gráfico tiene el código 200. Entonces, si yo corro aquí mi programa, pues obviamente él lo va a dibujar tan rápido que no voy a alcanzar a verlo. Entonces coloquemos un getch un momentico para que veas el efecto. Entonces compilemos un momento, todo bien, ejecutemos el programa y observa cómo se observan las tres caracteres gráficos que acabo de imprimir en pantalla. Esa es la parte inicial. Ahora continuemos. Entonces vamos a hacer las dos líneas paralelas, pero con un efecto de que aparezca como si se estuvieran moviendo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Voy a hacerlo aquí en la mitad y voy a colocar un ciclo for que va a simular que se mueve desde la columna número 2 hasta la columna 79.
No puedo usar más de 80 columnas porque obviamente la pantalla tiene solamente 80 columnas en este caso. Entonces voy a usar que la línea esté desde la columna 2 hasta la columna 79. Y la columna 80 va a quedar para colocar la esquina superior derecha. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí adentro? Vamos a aumentar xcol más 1 y voy a abrir el ciclo for. Bien, una vez abierto el ciclo for, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a empezar a mover el cursor y observa cómo lo vamos a hacer. Vamos a irnos con Gotoxi a la columna xcol, que es la que contiene el ciclo for, y a la fila número 2 en este caso. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle cprintf y aquí voy a imprimir con %C el carácter 205 que observas en pantalla, que es la línea paralela doble. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero 2 filas más abajo. Entonces, misma columna, pero en la fila 4, y ahí coloco cprintf, %C, y coloco también el código 205. Y ahora hagamos un efecto de un delay de unos 50 para que tú vayas viendo qué va pasando, que no pase tan rápido. Bien, probemos que hasta ahí vayamos ejecutando todo bien. Descompilamos y ejecutamos. Y observa el efecto. Él llega hasta la columna 79. Mira que la última columna todavía está en negro. Entonces, esa es nuestro cierre de la línea como tal. Entonces, vamos a cerrar esa línea. Vamos a ir a la posición de la columna 80 de la fila 2 y ahí vamos a imprimir otro carácter especial. Vamos a usar la esquina superior derecha, que es el código 187, como lo ves en pantalla. Y a continuación vamos a irnos a la misma columna 80, pero la fila 3, y aquí voy a imprimir con %C también la barra vertical, como la ves en pantalla, el código 186. Y ahora me voy a la columna 80, pero de la fila 4, y aquí imprimo la esquina superior, la esquina inferior derecha, y en esa esquina voy a imprimir lo siguiente: %C, 188, el código que ves en pantalla. Bien, probemos cómo vamos hasta ahí. Compile y run. Y observa que ahí está el efecto de las filas y el cierre. Y ahí está esperando que pulse el Enter. Bien, observa que ya hicimos la primera parte de efecto y fue bastante sencillo. Mira que todo es básicamente unos Gotoxi para colocar unos caracteres especiales, luego un ciclo for para simular un efecto e imprimir un carácter en cada posición en la cual me encuentro. Con el delay es para que no lo haga tan rápido, si no él lo va a hacer tan rápido que no se va a ver el efecto de que se está formando. Y luego simplemente imprimo el cierre de esa línea. Bien, pero ¿qué más podemos hacer acá? Entonces vamos a colocar ahora un texto en la segunda línea. Entonces coloca, por ejemplo, así: segunda línea. Un comentario ahí para nuestro programa. ¿Y qué vamos a colocar aquí? Vamos a crear una variable. Esta variable le vamos a colocar el nombre de btítulo. Y créala así con corchetes para decir que es como si fuera un array, pero realmente es una cadena. Le colocas un espacio en blanco y colocas, por ejemplo, presentación del proyecto. En este caso aquí colocarías, pues, por ejemplo, si estás en la universidad y presentando un trabajo, pues aquí puedes colocar el título de tu proyecto. Y el objetivo es crear esta variable para que este proyecto sea animado en cuanto a la presentación. Y voy a colocar una variable de tipo entero que se va a llamar blongitud. ¿Esto para qué? Porque tenemos que calcular cuál es el centro de la pantalla. Entonces hay una fórmula, que es una fórmula matemática sencilla, en la cual le vamos a decir que blongitud es igual a la longitud de la cadena. Entonces para eso usamos la función strlen. Eso me determina cuántos caracteres tiene la cadena btítulo que acabamos de hacer acá arriba. Y esta fórmula dice lo siguiente: la longitud es igual a la longitud de cadena de la variable. Y a continuación, entonces yo crearía una variable que me dijera cuál es el centro de la pantalla. Entonces creemos la variable de una vez aquí, le colocamos un tipo entero que sea centro, y vamos a colocar esta fórmula matemática: 80 columnas menos la longitud
menos la longitud del texto, todo esto dividido entre 2, y a esto le sumamos 1. Eso es una fórmula simple en la cual dice que si yo a las 80 columnas que tengo le resto la longitud de la línea actual y la divido entre 2 y le sumo una columna, pues me va a dar cuál es el centro exacto de mi pantalla. Y como esto es una variable de tipo entero, pues no va a tener números decimales ni nada de esas cosas. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a una columna especial para que vayan ustedes mirando cuál es el código que él coloca ahí. Por ejemplo, en la columna 40 de la fila 9 voy a imprimir esto, ese valor que acabamos de tener de variable. Entonces le imprimo en formato porcentaje de y le digo que le imprima ahí en B-centro. Entonces observa, voy a ejecutar el programa para que miremos qué ha pasado. Entonces él hace el efecto y por último me dice cuánto tiene la columna. Aquí puse el getChe donde no era, entonces lo quito de acá arriba y lo pongo aquí abajo para que funcione correctamente. Bien, corremos nuestro programa nuevamente y observa, él dice 27. Entonces en esa fila, en esa posición de pantalla, es donde va a aparecer cuántos caracteres tiene la palabra presentación de proyecto, o sea, el titular que tenemos que hacer. Entonces ya sabiendo ese valor, voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar un ciclo for que va a recorrer desde la columna 2 hasta esa posición del centro y se va a mover uno por uno. Y de esa manera voy a cambiar el color y aparte de eso voy a mandar a imprimir el texto. Entonces si yo estoy parado en la columna 2, le pongo un color cualquiera y luego imprimo la palabra, va a aparecer en un color. Si yo me muevo a la siguiente columna y le cambio el color, va a aparecer otro color, va a aparecer como si se estuviera moviendo. Y así continuamente hasta llegar al final del ciclo. Entonces vamos a hacer for xcol desde la columna 2 hasta la columna mientras el centro, o sea, hasta donde llegue el centro. Y le digo xcol más más. ¿Por qué solo hasta el centro? Porque obviamente quiero que mi letrero quede en el centro. Si tú quieres que tu letrero quede a la derecha o un poco más a la izquierda, pues tendrás que ajustar la fórmula simplemente para que esto llegue hasta donde tú necesitas. Abrimos el corchete y a continuación vamos a hacer el código para el ciclo for. Recuperamos esta pantalla aquí para poder ver bien. Bien, y aquí les vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a colocar un color, pero ese color va a ser randómico. Va a ser un randómico de 0 a 15, o sea, el color va a ser dinámico, para que escoja cualquiera de los colores que ves en la tabla. Y a continuación le digo que el color de texto va a ser igual a B color. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el color que él decida coger, pues lo va a colocar. Y ahora voy a mandar a imprimir mi cadena de texto. ¿Pero en dónde? La imprimo en la columna del ciclo for y en la fila 3, que es la fila donde estoy presentando yo la data. Y luego simplemente hago un cprintf de la variable de la cadena de texto que contengo, que es btítulo. Bien, ahora ¿qué más vamos a hacer? Hasta ahí él va simplemente a moverse y va a hacer ya el efecto. Pero coloquemos en qué columna voy para que ustedes vean el efecto de moverse la columna. Entonces vamos a ponerla, por ejemplo, en la columna 40 de la fila 10. Vamos a colocar en qué columna voy. Entonces coloquemos simplemente como si fuera un mensaje que me imprima la variable de xcol. Eso como tal no afecta a mi algoritmo, simplemente es que estoy haciéndolo para que ustedes vean cómo va incrementando de líneas. Bien, y hasta ahí ya terminé. Entonces compilamos, todo bien, y ejecutamos. Y observa lo que sucede. Hacemos el primer efecto y observa. Él dice 27 y observa cómo se mueve. Bien, nuevamente él borró pantalla porque olvidé quitar este getChe de acá. Voy a copiarlo y a moverlo y lo pongo más bien aquí al final del programa. Listo. Compilamos nuevamente y ejecutamos. Entonces observa. Hacemos nuestro efecto de línea doble y observa cómo cambia el número abajo. Y él llega hasta que el código es el centro de la pantalla. Entonces mira nuevamente el efecto. Y cada vez que yo lo ejecute, pues el texto puede ser que aparezca en diferentes colores porque es un número randómico. Observa. Y volvemos a correrlo.
Bien, entonces como puedes ver, hemos aprendido a realizar movimientos de caracteres en C++ utilizando instrucciones muy sencillas para tus proyectos. Así que te invito a inscribirte a mi canal y continúa viendo estos videos para que aprendas mucho más de C++. Bien, ¿y qué te parece si a continuación hacemos este tipo de efectos especiales? Observa, por ejemplo, podemos crear una simulación como si fuera una noche estrellada, una línea de horizonte y adicionalmente, ¿qué te parece si agregamos un río como si fuera una figura de río? Entonces, observa mis otros cursos y aprendamos a utilizar C++ en modo gráfico. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos videos.